punto de vista. Inicio, primer programa, primer capítulo de un podcast enfocado en entregar información, de conversar y al mismo tiempo poder relacionarse con todo lo que sucede en el mundo, en el país y también en nuestra querida comuna de Chépica. Tito Arenas Correa, concejal de la comuna, el día de hoy iniciando este gran podcast llamado Punto de Vista. Sí, ¿cómo estás, Tito? Guillermo Romo, acompañándote. Una persona también de acá de la comuna. Nací y creado acá en la comuna. Y en esta ocasión vamos a conversar un poquito, o no un poquito, este podcast de la primera sesión nos vamos a enfocar en lo que es la educación a nivel nacional y a nivel local. Vamos a hablar de educación el día de hoy. Exactamente. Bueno, contarle un poco a la gente que esta idea, antes de que nos vamos de fondo y con datos como corresponde a educación, contarle un poco que esta idea nació a través de conversaciones. Somos amigos hace bastantes años, nos conocemos, sabemos lo que cada uno hace y obviamente cuando uno crea un núcleo de conversación transparente, de un núcleo de conversación que son aportes a la comunidad, claramente uno crea un vínculo que lo lleva a esto, lo lleva a crear un programa, lo lleva a crear una fuente de comunicación como es un podcast, que está muy de moda ahora, está recién iniciando en nuestra comuna, somos los primeros y obviamente nos hizo llegar a este punto. Así es. ¿Cómo llegamos? Contémonos un poco a la gente cómo mira, llegamos a esto. En realidad de varios cafés. La verdad es que, como tú lo dices, de conversaciones tal como estamos conversando ahora, así nació todo esto. Los temas y los puntos son diversos, son muchos también. Siempre hablamos harto. Exacto, hablamos mucho. Entendiendo que buscamos la manera de muchas veces encontrarle la explicación a las cosas también, ¿ya? Y ver la forma de cómo poder contribuir o aportar para poder dar solución a cada una de estos problemas. Que muchas veces no es la correcta. ¿Cómo? Muchas veces la nuestra no es la correcta. No. Estamos claros, si no somos los dueños de la verdad. Sí, nos ha pasado varias veces. Pero es importante, por eso es importante poder estudiar los temas, investigar, y lo otro es hablar con la verdad. Eso es lo primordial dentro de una conversación y de lo que estamos haciendo nosotros hoy en día, que es este podcast, con temas que son muchas veces controversiales, porque como tú lo dijiste, no todos pensamos igual. No todos pensamos igual. Algunos tienen unos intereses, otros tienen otros intereses, y ahí tenemos que ir desgranando para poder ver y llegar a un común que tenga un grado de sentido común en cada una de las decisiones que se van tomando también. Eso es importante. O sea, claramente tiene que existir ese grado porque las decisiones se toman así, se toman de esa forma y aquí solamente se plantea una opinión. La opinión claramente la que usted tiene en su casa, la que usted tiene en su hogar, la que usted va a poder ver a partir de la próxima semana a través de diferentes plataformas, va a ser la suya y es totalmente válida, así como la que nosotros plantearemos el día de hoy. Este va a ser un programa de todo un poco, ¿ya? Sí. Cuando hay que ponerse serio nos ponemos serios, cuando tenemos que acordarnos de cosas nos acordamos, cuando tenemos que ver lo que está pasando en la actualidad, no solamente cosas malas, sino que también cosas buenas, en fin. Sí. De todo un poco para poder llegar a cada uno de sus hogares con la mayor cantidad de información y obviamente que tengan un momento grato. Alrededor de 40, 45 minutos, una hora donde pueden claramente conversar con nosotros el día de hoy. Así es. Me hablas de educación. Sí. ¿Cómo está la educación? Chuta, primero hablemos de nuestra educación, pues. Sí. Empecemos cuánto nos costó la educación, pues. Sí. La verdad que yo estudié toda mi enseñanza acá en la comuna, ¿ya? Tuve un intento de fuga a Santa Cruz, pero duró muy poco y me vine, y en realidad no me arrepiento tampoco de lo que hice. Agradecido eternamente de la educación que me dieron acá tanto en el colegio básico como en el liceo. Y por otro lado, tengo algunas preocupaciones yo con lo que tiene que ver con la educación actual que está acá en la comuna y también a nivel nacional. Exactamente, sí. Bueno, yo también salí de Chépica, cuarto medio, claramente. Estudié en el básico.
terminé en el liceo Fermín del Real Castillo y tenemos claro cómo funciona la educación en nuestra comuna. Antes lo veíamos como estudiantes, ahora lo vemos como profesionales, lo vemos como personas adultas. Y yo lo vi como jefes de apoderado familia, como apoderados Sí. y como con otras percepciones, claramente, Así es. pero siempre orgulloso. Si ustedes me preguntan a mí, me encantaría que la mayor cantidad de niños estuvieran en el sistema público. Me encantaría. Si bien es cierto, hay una brecha Es abismante. tremenda entre el sistema privado y el público, pero el sistema público te entrega algo que no te entrega el privado. ¿Sí? Te entrega ese roce social, te entrega Así es. esa cercanía. Mira, el otro día hablábamos de los colegios rurales, Ujú. ¿ya? Que todavía la identidad cultural nuestra, por ejemplo, hay niños que todavía van, cuando tienen que ir con ropa de color, van de guaso Sí. al establecimiento. Eso Ujú. quiere decir que existe la identidad familiar traspasada de generación en generación, donde obviamente quieren seguir conservándola. Sí, Y eso eso es tan importante. es súper importante y ojalá que nunca se pierda. Pero eso ¿Ya? no lo ves en un colegio privado. No, 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 no. O sea, bueno, hay tendencias, hay modas que en realidad por lo general le ganan a las culturas, por así decirlo, como más arraigada como un pueblo como el nuestro, que una comuna guasa. Pero que el anhelo yo creo que para poder mantener la cultura o nuestras raíces, ojalá se perdurara todo eso que tú dices, pues como por ejemplo que un niño puede ir vestido de guaso, muchas veces también con su inocencia también, tiene que ver con las edades, con las generaciones que han cambiado mucho, pero ojalá que se mantenga, ¿ya? O sea, ojalá nunca perder esa raíz que nosotros, las raíces que tenemos en la comuna. ¿Y por qué? Alguien que me explique por qué entonces hay una baja. ¿Por qué el sistema público cada vez está más mal catalogado? ¿Por qué existe una deserción tremenda? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué es preferible mandar a un colegio particular subvencionado o a un colegio particular, si es que obviamente pueden tener los recursos, a dejarlo en un colegio público? Sí, yo creo que las respuestas son variadas. Cada uno tiene una percepción. Y yo personalmente lo atribuyo a que se están mal distribuyendo recursos, ¿ya? Y porque finalmente yo creo que no se está optimizando, ¿ya? La educación que hay o los recursos que llegan, en este caso los municipios, porque todavía o sea, la municipalidad todavía administra la educación. SLEP no se viene a por lo menos unos 3, 4 años más. Exacto. Por lo tanto, eso habla de una mala gestión desde mi perspectiva, ¿ya? Ojo, lo quiero dejar en claro eso, donde a lo mejor las prioridades en educación no están siendo las que corresponden, desde mi punto de vista. Ahora, podré tener gente que me puede decir, no, pues que sí la están haciendo, pero si se estuvieran haciendo bien, ¿no sería distinta los resultados, por ejemplo? Yo hago una consulta, voy a ser responsable de lo que digo. Aquí cada uno es responsable de lo que dice. Yo cuando llegué acá, después de la pandemia acá a Chepica, el colegio tenía excelencia académica, básico, estoy hablando. No lo tiene ahora. No lo tiene. Entonces, preguntémonos el por qué. Es bueno hacer esa, no digo mea culpa, pero yo creo que es bueno analizar el por qué están ocurriendo estas cosas. Y como ocurre aquí en Chepica, ¿no es cierto? Ocurren en otras en muchas comunas. y a nivel país también. O sea, si tú me preguntas a mí, y yo lo he planteado directamente en diferentes reuniones, en conversaciones con amigos y todo, aquí que se fuera un director. Aquí yo no te puedo decir no que él era el salvavidas de todo, no, pero se notó un cambio real, se notó un cambio tangible, directo, al cambiar un director que era una persona que había mejorado mucho la educación. Había mejorado más allá que bueno, notablemente los números lo planteaban, los números lo reflejaban, que había una excelencia académica y todo, pero también además había un tema de un roce educativo diferente. Ok. Había un tema de saludar diferente, había un tema de recibir a los alumnos diferente. Es que son gestiones distintas. Son gestiones y manos distintas. Y eso se va a ver siempre. O sea, no todos van a ser iguales. Pero claramente tú diste en un punto súper significativo dentro de lo que estamos conversando para poder entender esto.
había una persona que en realidad administró o fue quien gestionaba el colegio en ese momento, y los resultados lo acompañaban. Ahora, más allá de lo que puede haber por detrás, qué ocurrió, no tengo ese conocimiento, pero claramente yo abogo, o en realidad consulto, por qué antes sí teníamos esa excelencia y hoy en día no. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Porque me imagino yo que los alumnos son los mismos, sino que avanzaron en años, pero ¿qué fue lo que detonó el que en realidad el colegio básico, me refiero yo al menos ya acá en la comuna, haya tenido ese deterioro? Y algo súper importante, y que yo creo que a ti como concejal te preocupa, la baja matrícula. Sí, es notable. Este año cifra entre 80 a 90 alumnos Ya, eso, menos en el... eso para un colegio como el de nuestra comuna es altísimo. Sí. Porque el tener menos matrícula es tener menos subvenciones, tener menos recursos. Finalmente eso se traduce finalmente en que los mismos alumnos y los estudiantes tengan menos recursos para su educación. Claramente, y no tiene las competencias laborales a través de profesionales para poder sustentar un establecimiento. Así es. Y eso es claro. Sí. Entonces, sí, hay gente que tú mismo, que fuiste apoderado de acá, tienes claro cómo la gente se expresaba de ciertos profesionales del establecimiento. Exacto. Donde claramente, más allá del cariño que podía existir, obviamente existían competencias y competencias reales. Uh-huh. Reales donde están demostradas a través de números y a través de acciones, Uh-huh. ¿ya? Que era muy, muy importante. Pero esto pasa a nivel país, Sí. y esto pasa en todos los establecimientos, la mayor cantidad de establecimientos de nuestro país. ¿Por qué? Porque algo está sucediendo donde el foco principal, que es el niño, el foco principal que es la niña, el foco principal que es el adolescente, que está en un establecimiento educacional, tiene que tener también, aparte de la educación a través de notas, también tiene que tener una formación adecuada, que ahí también hay otro punto. Volvemos a la ética, volvemos a La calidad de la educación. la calidad de la educación. Sí, recuerda que algo no menor, todo este tema de estallido social inició por una revolución educacional. Acuérdate que la revolución pingüina inició unos meses Años antes, sí, un año antes. sí, ¿sí? años antes. Años antes. Pero después vino todo este problema, el caos que ocurrió a nivel país, pero que tenía como gran pilar el tema de la educación. Recuerda que habían subido los 30 pesos en el metro, los estudiantes comenzaron a saltarse el torniquete, y ahí ocurrió todo. ¿Provocada o no provocada? Yo creo ¿Tu que opinión? hubieron voces que sí intervinieron, porque tú sabes que una persona que tiene un liderazgo, del lado que sea, mueve masas. Sí. Entonces, eso para mí personalmente, siempre lo digo personalmente, fue algo, no digo que orquestado, no creo que hayan pensado llegar a ese nivel. Yo creo que sí quisieron mover masas y tratar de hacer presión, pero se escapó de las manos, porque después no fue solo educación, fue el descontento de muchos otros sectores, y que lamentablemente, cuando digo que quemaron Santiago, sí fue así. Estaba allá, po. Yo estaba en Santiago, sí fue así. Todo ese proceso. Sí, fue increíble, o sea, con problemas para poder ir a buscar a mi hijo que tenía menos de un año. No, fue complicado. Me vi bien asustado en ese momento. Tú que estabas en la ciudad, in situ, en el lugar de los hechos, ¿nuestro país cambió? Difícil pregunta. O sea, yo creo que no cambió, porque no hemos conseguido mucho. O sea, si tú me preguntas qué ganamos con eso, el orgullo de haber luchado, Nada más. para algunos, ¿ya? El orgullo de poder protestar. El pasaje sigue siendo más caro. Es que a eso es lo que voy. Las bencinas siguieron subiendo. Y entonces, La infraestructura sigue siendo la misma. exacto. El tema está en que qué hemos hecho para cambiar, o poder mejorar lo que en ese momento estábamos en un estallido provocado por molestias, y que nos preguntamos hoy en día y no ha cambiado mucho el tema. O sea, el que me diga lo va a cambiar, o vamos a cambiar las cosas, la verdad que ojo, no fue tan así. Ahora, lo digo que esto puede ser
por cualquier lado político, ojo, esto de que estamos mal no viene tan solo desde ahora, esto viene ya arrastrándose desde mucho tiempo atrás, y que lamentablemente se nos escapó de las manos, yo creo. O sea, los factores políticos siempre han influido dentro del Sí. desarrollo de un país, siempre. Y claramente los factores políticos, y en este caso los lados políticos, siempre actúan en conveniencia de su lado político. Exacto. Y eso ha pasado durante muchos años y sigue pasando hasta el día de hoy. Y créame que si existiera una revolución, así, con esta palabra, una revolución a la calle donde todos dijéramos, ¿sabes qué? La única forma que se acabe esto es que salgamos todos a la calle, créeme que yo sería uno de los primeros que estaría en la calle. Si realmente fuera real que esa actividad no política sino que social o revolucionaria, como lo quieras llamar, llegara al objetivo final, que es cambiar esto. Uh-huh. Y eso con respecto a la... Bueno, ese es mi pensamiento con respecto a la revolución, que claramente si fuese algo que nos diera la seguridad de que esto puede cambiar, ahí obviamente estaría. Yo tengo una pregunta. Vamos a empezar con las preguntas. Me siento entrevistado. No, pero lo digo en general. Y ojalá la gente que no esté escuchando se haga esta pregunta, que es válida también. Porque hay miedos detrás de una revolución como la que hubo, ¿no es cierto? O sea, claramente, sí, Ya. quedó plasmado un temor, sobre todo los comerciantes, en fin. Sí, sí. Mi pregunta es, obviamente haber un cambio de gobierno, o sea, presidente no continúa el mismo, a eso me refiero. Ah, claro, sí. Y del lado que salga electo, ¿podría haber una nueva revolución? ¿Se podría armar, orquestar nuevamente una revolución? ¿Quieres que te responda dentro de mi sinceridad? Sí, por que supuesto. siempre me ha destacado. Por supuesto. Si existe un gobierno de derecha, claramente va a existir una salida a la calle de diferentes grupos revolucionarios, como les quiera llamar. Porque es un tema político. Sí. Es un tema que todos lo tenemos claro, es un tema político. Y cuando existe un tema político, es lo que te hablaba anteriormente. Se desvirtúa Sí. el objetivo final, que es llegar a una solución concreta con respecto a los sobrecargos de benzina, sobrecargos de Sí, claro. pasaje, ni hablar de los TAC, ni hablar de las carreteras, que ya no son nuestras, por hace muchos años que no son nuestras. Sí, claro. Nunca han sido nuestras, ya ni me acuerdo, Concesionadas. ya ni me acuerdo de cuándo fue el último año que fueron nuestras. Entonces, pasa eso, pasa. Y a veces entiendo muchas veces, tú que viviste años en Santiago, a veces entiendo muchas veces a la gente en Santiago que ande de mal humor. Lo que pasa es que en Santiago yo, cuando llegué... Andabas de mal humor igual, ¿o no? No. Siempre Andaba he sido así medio como... rabioso. No. Andabas... No, es que en primer lugar ocupaba locomoción colectiva, Ya. o sea, metro, y ya los últimos 2 años en bicicleta. Bueno, Entonces, pero también era un ¿no te riesgo. la trajiste, Chepica, cierto? No. Sí, está acá. Ah, perfecto. Es un Pensé que se riesgo, había sí. quedado allá. Pero es un riesgo andar o sea, la seguridad vial no se respeta mucho. No, porque tienen Así que- ciclovías, pero no sí, se respetan. no. Lo que pasa es que en Santiago, yo por lo menos cuando llegué en el año 2009 más o menos, como ciudad grande sí había más delincuencia. Sí, no es que no hubiese habido delincuencia, por ejemplo. Pero para mí era grato Santiago. Me gustaba Santiago. Me gustaba la vida de Santiago. Me gustaba eso de tener todo a la mano. Pero ahí tenías esa delincuencia que te robaban la billetera, con Sí, suerte. pues te asaltaban. O el reloj o la cadena. Sí, claro. Sí, ha Hasta cambiado ese mucho. punto llega. Pero después la verdad es que después de esta revolución o de este estallido social, ¿cómo se llamó? Octubrismo. Octubrismo, pasó que terminó de desencantarme. La verdad es que los barrios se pusieron muy, muy, muy feos, hay que decirlo, ¿ya? Especialmente Santiago Centro, donde yo vivía. Hoy estaba tapado de planchas, de todo. Es que Ya no tenía visibilidad. todos querían resguardarse, entonces empezaron a armar todo este tema de planchas metálicas, Sí. ni siquiera de madera, sino que las quemaban. Y de hecho, el edificio donde vivía yo, que son ventanales, yo te digo, de 5 metros de alto, chuta, y nosotros tuvimos que invertir porque si no nos quebraban los vidrios. Y eso lo pagamos todos nosotros. Entonces, Ups. por ahí era complejo y terminó de desencantarme hasta que llegó la pandemia y ahí ya no quería nada.
Le pasó a Eso mucha fue lo que gente. pasó. ¿Y sabes por qué se notó? Y se notó en las comunas como las nuestras, que la gente después empezó a buscar tranquilidad. Sepa. La inseguridad los lleva claramente a buscar tranquilidad. Y la Ujú. tranquilidad se encuentra en sectores como los nuestros, sectores apartados, geográficamente amplios, campos, donde existe la tranquilidad. Sí. Y eso también lleva a otros puntos, ¿ya? Que No, hay mucho. claramente donde algunos toman esa fuente geográfica hermosa como es nuestro campo, también la toman, esa fuente geográfica hermosa como el campo, la toman también como un acto delictual para esconderse, para vivir, en fin, y todo. Mira, en otro podcast vamos a ampliar el tema de seguridad, ¿no es cierto? Pero yo tengo una teoría mía. Yo creo que en algún momento el tema de la seguridad en la ciudad grande se va a poner, se le va a comenzar a poner freno. ¿Sí? Sí, o ¿Y sea, cómo, es que no queda otra. y cómo lo hace? ¿Cómo lo harían? Bueno, va a depender las políticas que tenga el difícil. próximo gobierno, que yo creo que en el próximo gobierno nos jugamos mucho también el futuro de nosotros y de las generaciones que continúan, porque estamos muy desgastados y se necesitan cambios súper importantes, sobre todo en seguridad, pues ya ni siquiera, no sé, pues, tenemos problemas en salud, tenemos problemas de educación, tenemos problemas en muchos Desarrollo aspectos. económico. Pero claramente el que nos está pegando ahora y el vivir con miedo es por el tema de la seguridad. Entonces, yo tengo mi percepción. Van a las grandes ciudades, las capitales regionales, por así decirlo, que son las más grandes a nivel por región, van a comenzar a paliar bien la delincuencia, yo creo que en algún momento. El tema está que el delincuente también es astuto. Y el delincuente va a decir, claro, se nos puso malo en las ciudades grandes y nos vamos a ir a las ciudades chicas. Salgamos. Y si nos damos cuenta, ya están llegando casos Sí. y problemas delictuales a una comuna como la nuestra. Y eso es una realidad, no hay que desconocerlo. Y ahí te topas con una parte totalmente diferente a lo que tiene una municipalidad de Santiago, Completamente distinta. a lo que tiene económicamente una municipalidad como la de nosotros. Por ejemplo, las comunas en Santiago están dotadas de un departamento de seguridad, que no es carabinero, no es de la Fuerza Armada, por así decirlo. Pero estamos hablando de 50, 60 personas que trabajan en ese departamento. Entonces, ¿cómo haces si esa parte de la delincuencia se traslada a los sectores y a las comunas como las nuestras y los recursos no aumentan a las municipalidades como esta? ¿Cómo lo apaleas? Difícil. Es que ahí van también en quién salga electa o quién salga electo, ¿ya? Va a depender de eso porque vamos a tener que, en realidad, asumir que quien nos represente como presidente tenga la habilidad de poder atacar estos temas, como la delincuencia, pero no tan solo atacarlo en las comunas donde hoy actualmente está el mayor índice de delincuencia, sino que hacerlo a nivel país, porque debiera ser una política a nivel país, o si no, nos va a pasar la teoría que digo yo. Yo creo que sí, le van a dar el foco a la ciudad grande, pero nos vamos a quedar cortos y ya estamos quedando Y ya cortos en la estamos ciudad. quedando cortos. Entonces, Carabinero, baja dotación. la dotación de Carabinero, por lo menos en Chepica, es bajísima. O sea, es bajísima. O sea, entonces, ¿qué La hacemos nueva contra ley eso? en el Congreso la vista, ¿no? No. Viene pronto. ¿Ley de qué? Para entregarle nuevamente el poder que corresponde a... Ah, ya. Hay hartos temas que en realidad se deben, no sé si retomar o mejorar, pero hoy en día una institución como Carabinero, que yo la respeto mucho, hoy en día, si tú me preguntas quién quiere ser Carabinero, para que te escupan, Es complicado. te pateen, te saquen, o sea, garabato, Y de te todo. pueden dar de baja. Es que ahí Se te está el pueden tema. ir todos tus años de servicio por una interpretación. Exacto. Porque eso es un tema Sí. de interpretación. Exacto. Sí, po. Que la sociedad te puede interpretar mal, que tu actuar no fue el adecuado y claramente te pueden dar de baja y se te acaba Entonces, tu carrera. Hoy en Pierdes día, todo. Carabinero, yo entiendo que, a ver, partamos con el hecho de que Carabinero es una persona, un ser humano común y corriente. Tiene familia, tiene madre, tiene hijos, señora.
y en realidad una carrera de tantos años, donde en realidad es un servicio público el que realizan, verse manchado porque, no sé, golpeó a una persona en un forcejeo de alguna, no sé, detención de un delincuente, y que su carrera se vea manchada por eso y se pueden ir destituidos. Hay caso y caso. Gracias a esto. Hay casos. O sea, el teléfono claramente. Hay casos y casos. Sí. Hay casos donde se le ha pasado la mano y es una realidad. Pero no podemos manchar una institución como Carabineros con casos que en realidad debieran ser, ante la justicia, debieran ser juzgados como corresponde, como todo ciudadano acá en el país. Pero también las atribuciones que se le quitaron a Carabineros, yo creo que han marcado o han facilitado el que ocurran este tipo de hechos delictuales. Claramente, pues, si tú ves medios de comunicación, tú ves la simple tecnología te muestra diario la falta de respeto que existe por la autoridad, es tremenda. O sea, ¿Sí? no. ¿Y qué pasa después? Te hacen un video y te editan y te muestran lo que quieren mostrarte. Y la opinión pública, ¿qué es lo que hace? Claramente se queda con lo que le Sí, mostraron. obvio. Ahora, insisto, o Y la sea, opinión, perdón, y la opinión pública es fundamental dentro de decisiones. sí, obvio, Es sí, una presión. es obvio, sí, Es eso la presión inclusive más importante que una ley. Sí. La opinión pública Ahora, es capaz de cambiarte y modificarte muchas cosas. mira, nosotros dentro de todo lo que hemos conversado, no solo acá, yo una vez te planteé, ya, pero si sabemos cuáles son los problemas, ¿no es cierto? ¿Mm? Sabemos dónde estamos fallando. Sabemos, no sé, cómo han aumentado la cifra abismantemente, por ejemplo, en seguridad. Pero ¿por qué no se hace algo? Porque el que me digan, no, es que sí se ha hecho, ¿dónde está, po? O sea, el que dotemos con más camionetas para Carabineros, el que dotemos con más, no sé, pues chaleco, o que le cambiemos el uniforme a Carabineros, No, en realidad, o sea, es una ridiculez. eso es un Yo saludo no- a la... cuando Discúlpeme, pero un saludo a la bandera, Sí. y salimos jugando. Sí. Porque si quisiéramos solucionar los problemas, yo creo que se podría hacer, pero la pregunta es, ¿por qué no se hace? Y ahí ¿Qué falta? volvemos, mira, ahí volvemos a lo que planteamos con el nivel de educación, ¿cierto? Cuando hablamos de educación, existen una parte por acá y otra parte por acá, ya que se llaman partidos políticos, posición política y lo que quieran llamarlo. Mientras estos dos señores, señoritas o como le quieran llamar, no se pongan de acuerdo y hagan un Imposible. trabajo en común acuerdo para llegar al objetivo final, nunca va a pasar lo que tiene que pasar. ¿Por qué? Ahora tienes una posición que dice no, hay que apoyar a Carabineros, hay que respaldarlo, y tienes otra que no, existen los derechos de los ciudadanos, que esto, entonces estás compitiendo. ¿Sí? Se compite en el Parlamento Exacto. y se compite a raíz de esa competencia que existe en el Parlamento. Al no llegar a acuerdo también se compite a nivel local. El problema de no llegar a ese acuerdo, quienes pierden somos nosotros. Nosotros, todos. Porque finalmente, un diputado, un senador, con el respeto que se merecen, en realidad muy poco les pasa de lo que realmente le pasa a la gente común y corriente. Si es el problema. Podríamos traer un Sería parlamentario. buenísimo. Yo una vez te dije que le haría una pregunta. Sí. Ojalá me respondiera algún... No las haga ahora porque si no... No, se la van voy a a tener anticipar. callada. Pero le haría una pregunta para ver qué me responde. Porque en realidad el común de la gente, ¿qué es lo que ve? Que poco y nada se hace. Porque si es todo evidente, todo está pasando, ¿no es cierto?, en el momento, y todos los días estamos viendo asesinatos, no sé, ajustes de cuenta, Todo. balacera, Sí, Cariato. ya. Pero ¿por qué nadie hace algo? Y el que me diga, es que no, sí lo estamos controlando, o sea, no nos mintamos, No, o sea, eso es una mentira, o sea, esto no se desbordó, o sea, puede haber más recursos, sí, efectivamente se ha inyectado más recursos en Sí, cuanto pero a dinero, pero no hay un plan, Eso. Allá. no hay un plan que Parece. me diga, sí, invierto dinero, pero ese dinero que yo invierto, ¿cómo lo transformo en mayor seguridad? En ser efectivo, ¿cómo? ¿Quiénes son las personas que tienen que darnos el resguardo al país entero? En este caso, Carabineros, PDI, ¿cierto? Sí, Son las dos instituciones gubernamentales que tienen que entregarle seguridad así es. al país, ¿cierto? La inyección de recursos a estas dos instituciones claramente lo hacen a través de vehículos que quieren cambiar uniforme, en fin, todo eso. Es que-
concretamente, si tú no le entregas las herramientas adecuadas a estas dos instituciones, no vas a No vamos a avanzar. mejorar. No, tú le puedes tener un vehículo que ande a 500.000 kilómetros por hora, pero si no le entregas la otra parte que es fundamental para poder crear un desarrollo de seguridad, no lo vas a lograr. Y yo creo que en los últimos años, y para no ser majadero solo con este gobierno, ojo, gobierno hacia atrás, En general, yo creo que el grave problema que hay es que decimos hacer acciones, inyectar recursos, pero esos recursos en muchas ocasiones no se traduce en una mejora real o porque en realidad la plata que llegó se ocupó para otra cosa, o que los viajes para algunas personas de arriba, que eso es una realidad, y eso también que manchó mucho a Carabineros también, ¿no es claramente. cierto? O Entonces, sea, ellos, una parte oficial de Carabineros cometió errores Entonces, graves. y uno se pregunta, ¿por qué ellos no detenidos? O sea, si tú me preguntas, ¿quiénes primero debiesen estar ante la justicia? Son ese tipo de cargos, ¿no es cierto? Y eso te lleva a que tomen desde el inicio hasta el fin. O sea, para la gente todos son iguales. Y Es ese que un así problema. debería ser, po. No, pero no. Yo me refiero a todos son iguales, le echen la culpa a todos. O sea, Ah, si un carabinero, un oficial y un par de oficiales que sabemos todo lo que pasó hace un par de años atrás, enlodó todo. sí, Enlodó todo. Y eso encajonó que toda la institución fuera igual. exacto. Y no es así. No es así, pues. no. Y tienes un alto porcentaje Sí, de uniformados pero que su trabajo lo hacen bien. es lo que te decía yo, po. Lo malo es mucho más vistoso que lo bueno. Exactamente. Y eso es algo normal en realidad en el común de Oye, la gente. nos fuimos de educación a seguridad. Pero quiero llegar a algo. Y vamos a retomar. Pero también, Recursos para educación. pero mira, para terminar, converso con un tío mucho yo, que conversamos ampliamente y profundamente estos temas, y me decía, no, es que los extranjeros trajeron la delincuencia a Chile. Sí, yo creo que son grandes culpables también obviamente, No todos. de todo. Ahí yo discrepo. No es todo, sí. Sí, O sea, no, él no dice que todo, sí. ahí generalizamos. O sea, sí, pero yo le recuerdo que delincuencia teníamos antes que llegaran los extranjeros. Por eso le digo, cuando tú estabas en Santiago, Sí, te los robaban- portonazos no habían extranjeros. No, pero te robaban la billetera, el reloj, la cadena. No, sí, siempre había. Siempre. Sí, lo que pasa es que la delincuencia ahora subió de connotación. No, ahora es otra forma. Ahí está el tema. Ese- Sicariato y todo lo que veníamos hablando. Y eso es más delicado. Sí. Ahora, ¿cómo cambiamos esto? ¿Cuál es la única forma de poder cambiar esto? La base. ¿Y ¿Cuál dónde es? está la base? La educación. Ahí está. Y ahí volvemos nuevamente a la educación y los recursos que se inyecta en educación tienen que ir enfocados en el reflejo que quiere mostrar el sistema, que quiere mostrar cada uno de los ministerios. Ya hemos pasado por muchos ministerios de educación, ya hemos ido avanzando en diferentes reformas educacionales, unas buenas, unas muy malas. Te digo solo nombre, tómbola, y ahí ya La nos sufrí con la caemos tómbola. todos a pedazos. La sufrí con la tómbola. O sea, Es- lo y la encontraba. sufrió todo el país en general. Era Fue- increíble, era indigno que las personas, los padres tuvieran que ir a dormir afuera de un establecimiento para poder llegar a tomar un número para tener una posibilidad, ni siquiera una matrícula, una Es posibilidad. es que en realidad no dependía ni si durmiera ahí. Pero igual lo Acamparas. Sí, lo hacían por si acaso, Sí, por si queda algún rebote. sí. Pero claramente yo creo que fue un mecanismo no logrado. O sea, eso de la igualdad y que todos tenemos derecho a la educación, o sea, eso tiene que existir, si eso nadie lo discute. Pero el que tenga que ser una tómbola, o sea, al azar. O sea, el azar dice si mi hijo, o tu hijo, o quien sea, estudian en cualquier establecimiento. Habían casos que eran... Bueno, gracias a la tómbola hay un porcentaje no menor de alumnos que no tuvieron colegio, pues no quedaron seleccionados Pero en si ningún hay colegio. deserción, Sí. hay deserción. Sí. En el año 2020, yo te lo digo el dato, espérate. En el año 2023-24 hubieron propuestas para abordar la deserción. Sí. Y claro, aquí está, claramente. Año 2023-24, desvinculación, se redujo septiembre del año 24, 84.000
Ya, pues, entonces, pensemos, ¿estaba bien la tómbola? No, no estaba bien. No estaba bien. Entonces, Po. ¿por qué perduró tantos años? Si claramente le estaba haciendo un menoscabo a la educación, ¿o no? Sí, pues mira, actualmente más ¿Sí? de 180.000 niños y niñas jóvenes de 5 a 21 años no han completado su nivel educacional de educación media. Sí, ahora, eso es como la generalidad del dato, ¿no es cierto?, de cuánto hay deserción, pero hay un porcentaje importante también en que la tómbola no le aseguró a algunos niños la posibilidad de estudiar. Están sin colegio, hasta el día de hoy. Sin establecimiento. ¿Sí? Y eso es una realidad. O sea, la verdad que fue muy mal implementado. Y creo que un dato curioso, yo cuando implementaron este tema de la selección de la tómbola, por azares laborales, estaba trabajando en Mineduc. Mi único trabajo que tenía en el lado público. ¿Ya? Y estaban desarrollando el sistema. ¿De la tómbola? Sí. ¿Y por qué no te metiste entre medio y tiraste fuego a eso para que desapareciera? No, la verdad Nicolás Catardo Astorga, ministro de Educación, por favor, si estás escuchando esto, si lo ves en algún momento, no es nada contra ti, ¿ya? No, nada. ¿Qué opinará el ministro? Yo creo que si se sincera y es súper objetivo, debería reconocer que no fue una buena medida. Ahora, para algunos resultó. Sí, claro, le resultó, pero no puede ser que por el azar o por la suerte de una tómbola, tu hijo o tu niño quedara en el colegio que tú querías o no. ¿Qué opinas, por ejemplo, con la brecha que existe entre privado y lo que hablábamos delante, entre privado y público? ¿Estás de acuerdo con que en algún momento se elimine lo privado y que solamente lo público? Yo creo en lo privado y en lo público. Yo creo que debe existir, ¿ya? O sea, si nosotros entendemos que somos libres, ¿no es cierto?, debiéramos tener la posibilidad de decidir. Claro, hay gente que tiene mayores ingresos, puede ingresar a ese colegio de élite, ¿no es cierto? Sí. Pero tampoco lo podemos cerrar a que ellos puedan optar a eso, ¿ya? Ahora, yo creo que el problema está en que el lado público, su calidad es mala. Ya. O sea, derechamente es mala. Eso es, ¿cómo uno debe nivelar? ¿Para arriba o para abajo? Siempre para arriba. Obvio. ¿Cierto? Sí. O sea, tú no puedes eliminar lo de arriba para que se compare y llegue al mismo nivel de lo público abajo, ¿no? ¿Cierto? No. Tú tienes que lo público nivelarlo hacia arriba para llegar al mismo nivel de lo subvencionado particular o particular. Sí. ¿Cierto? Ahora, esa es la forma, ¿no? Sí. Sí. Pero y eso es lo que no se hace. Es que ahí está el tema. O sea, ¿qué hacemos, po? O sea, cuando llegamos y nos ponemos a discutir es, claro, sabemos que está el problema, pero ¿qué se hace? O la gente que está encargada o está en esos cargos, ¿qué es lo que hace para mejorar esto? Revolución, volvemos a los pingüinos. Claro. ¿Qué hemos ganado en educación después de esa revolución? Yo que recuerde, nada. Yo creo que algo hemos ganado. O sea, obviamente la educación siempre tiene que ir mejorando. Sí, eso no me cabe duda. Pero no puede ser que nunca mejore. Siempre mejora. Pero no ha sido una mejora sustancial. Así que digamos, oye, la revolución nos permitió mejorar la educación. Las cifras no dicen eso. No, porque mira, la mejora que tiene la educación y que ha tenido y que es valorable totalmente la integración de programas al sistema educacional. Eso es claramente importantísimo. Tanto respecto a autistas, programas de intervención especializados. Todo eso que en algún momento, y yo te lo digo, nosotros cuando estudiamos no teníamos. Ahí no se conocía. Nosotros si tuvimos en algún momento algún TOC, por último, nunca... Yo creo que muchos tenemos algún espectro. Claro, en algún momento tuvimos, o lo tenemos, pues sí. Y nunca nos dimos cuenta. Así es. Entonces, claramente ahí hay una ventaja, y eso quiere decir que mejora la educación. Ha mejorado en ese sentido. Sí, eso es no se puede negar. ¿No? Pero
Pero si nos vamos por el tema del financiamiento de la educación, lo caro que es estudiar, claramente no hemos llegado a lo que se pretendía años atrás. Por ejemplo, el CAE. Ya, pues. Entonces, ¿qué hacemos? Si dijimos que lo íbamos a sacar o eliminar. ¿Eliminamos? No. No. ¿Por qué no lo eliminamos? Porque no tienen los recursos. Es que lamentablemente, antes de poder, por ejemplo, no hay que eliminar los colegios privados, no hay que eliminar las universidades privadas, no hay que... Oye, pero si vas a eliminar, primero ve cómo lo vas a hacer. Y nivela para arriba, nivela al mismo nivel de ellos. ¿Cómo subvencionas eso? Sí. Si no tienes cómo subvencionar lo que hay ahora. Sí. Imagínate que la gente que está en una educación privada se van todo al público. ¿Y sabes dónde va a pasar eso? En salud. Sí. Claro, pues si se te van a ir... Ahora se está, claro, exactamente, tienes toda la razón. Oye, cada vez hay menos. Yo, por ejemplo, yo soy cotizante en ISAPRE. ¿Ya? Sí, no me puedo quejar hasta que estaba en Santiago. Pero cada vez, acá por ejemplo, te quedan muy pocas clínicas o centros médicos que te atiendan con ISAPRE. Exacto. No hay. Ya no hay. Ya. No hay. Y lo otro no sé que sea particular. Y me subió mucho el arancel mensual. Y en realidad lo que me reembolsan es nada. Así que ya yo creo que este otro mes me voy a FONASA. Ya, ¿qué va a pasar? Se va a colapsar. Ahora todos a FONASA y eso va a colapsar. ¿Y eso qué va a decir? ¿Qué va a pasar? Bueno, va a ampliarse la lista de espera claramente. Ya, pues entonces... Las atenciones ya no van a ser las mismas. Nosotros quisiéramos en un mundo ideal, ojalá no pagar por nada, porque es un derecho, ¿no es cierto? Y ojalá sea de calidad. Yo creo que eso tiene que estar y que el Estado en realidad tiene que asegurarlo, ¿no es cierto? Pero cuando comenzamos con temas como, no, yo tengo que eliminar la FP, yo tengo que eliminar la ISAPRE, yo tengo que eliminar los colegios privados. Son radicales, pues ahí está el tema. Son demasiado radicales y extremistas. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para eso. No, hay que hacerlo a largo plazo. Yo creo que hay que acortar esa brecha. Sí, claramente tiene que haber más igualdad, eso está claro. Pero ser así de extremista, yo creo que nos haría pegarnos un golpe del que nos va a costar volver a salir. Pero para eso tenemos que tener un país ampliamente desarrollado en cierto sentido y económicamente estable. La única forma que tú puedas mantener un sistema educacional, un sistema de salud, como lo que todos queremos, primero tenemos que tener los bolsillos suficientes para poder sustentarlo. Así es. Y para poder sustentar ese tipo de subsidios a nivel educacional o de salud, primero tenemos que estar bien económicamente y eso es lo que nos falta. ¿Y eso cómo se logra? En algún momento y en algún otro podcast vamos a hablar del tema de economía que es tan está interesante, importantísimo para el desarrollo del país y el desarrollo comunal. Y nos bajamos a la comuna claramente con respecto a esto. El nivel económico de nuestra comuna para que exista un desarrollo económico local claramente tiene que estar bien enfocado en diferentes factores. Sí. Factores de seguridad, factores de transporte, factores de localía, factores de identidad, una cantidad de factores que producen que tu pueblo, tu comuna, nuestra comuna, económicamente sea estable. Yo la verdad que soy una persona que ama Chépica, amo mi pueblo y soy orgulloso de ser de Chépica, donde iba, bueno, siempre aunque me dijeran guaso o lo que sea, sí. No me interesaba, pero Chépica ahí siempre. Pero me pasa que... no digo decepción, pero digo falta harto por hacer. O sea, y cuando dicen, no, es que las cosas no pueden ser todas. Lo que hablamos recién, no puede ser, pero ya van cuántos años ya como tratando de intentar hacer cosas. Y me voy a explicar aquí, ¿ya? Vamos a hablar con cosas súper concretas. El estado de las veredas en Chépica es tan paupérrimo. O sea, ¿cuántos periodos más esperan? O sea, disculpa, tú eres concejal, no es que te esté interpelando a ti. No, si ya me está atacando. No. Yo sabía que usted este programa iba a ser para atacarme a mí. No, usted sabe que no, pero... Eliminen, por favor, todo este comentario, ¿no? Pero es una realidad. Exactamente, y es lo que opina la gente. Y no lo digo yo nomás. Sí, es un descontento. Gobierno comunal de ahora, gobierno anterior y anterior. Es una falta de preocupación. Si yo te digo, claro, el proyecto, bueno, hace pocos días atrás
pasamos dentro de una comisión las prioridades dentro de... y están las veredas. Ya, buenísimo. Están las veredas. Buenísimo. El tema es que ahí volvemos a otro punto. ¿Financiamiento? El financiamiento que debe existir a nivel regional. ¿Por qué? Porque el nivel nacional le bajó Sí, la platita 19.000 millones. Sí, eso es una O realidad. sea, perdón, 19 millones. Pero hasta el año pasado había. ¿Por qué? Eso, claro. Hay que hacerlo. Bueno, y para eso estamos. ¿Cierto? Sí. Esa es parte del desarrollo local que obviamente tenemos que seguir avanzando y buscando la forma de crear el financiamiento, que está bastante difícil. Tiene que ser claro con respecto a eso, que está bastante difícil poder llegar a ese punto de financiamiento, por lo que todos sabemos ya. Económicamente algo sucede en nuestro país, que no están llegando los recursos a la región, y obviamente la distribución a las 33 comunas de nuestra región tampoco están llegando como corresponde. Nos quedamos sin plata. Ese es el problema. Y yo ahí donde digo, el manotazo Corfo, ¿qué pasó? ¿Dónde Las va? fundaciones. Las fundaciones. No, o sea, claramente yo creo que ha habido una mala administración financiera. O sea, tal vez lo poco y nada que teníamos, yo creo que sí se puede haber gastado, pero no sabemos si se gastó en las cosas que tenía verdaderamente que haberse gastado. En lo que corresponde. Claro, porque volvemos a insistir, seguridad no hay mejora, educación seguimos igual, salud para qué hablar. Entonces, ¿en qué lo estamos gastando entonces? Fundaciones. Un dato que me llamó la atención el otro día. En Gendarmería había un proyecto para cambiarle la vestimenta a los reos de alta peligrosidad. ¿Ya? ¿Qué aporta eso? ¿Cuál es el fin de eso? Que, Que sean distintos. que se den cuenta cuáles son los más peligrosos y cuáles Es no. que eso es lo que yo no entiendo. No, o sea, ahí hay un gasto de recursos, ¿no es cierto? Por más allá que sea ropa, y a lo mejor me dice, ya, pero eso es... No, pues es un gasto. Y te apuesto que el gendarme sigue batallando con las mismas botas que tiene. Por eso te digo, años. entonces, son cosas que no se entienden, no se explican, ¿no es cierto? Entonces, hay que tratar de ondear ahí para saber de qué se trata eso. Está raro. Sí. Cuando la cabeza no funciona, los brazos dejan y las piernas también dejan de funcionar bien. Así es. Eso que quiere decir que claramente aquí hay un tema que la próxima presidencia que existe, ya sea un hombre o una mujer, claramente es importante que sus extremidades sean también las adecuadas. Sí. Muchas veces pasa que puede haber un núcleo encabezado por una persona que se lleva a cargo el buque, en este caso nuestro país, pero las extremidades no están funcionando, los ministerios no funcionan y así viceversa. Y nos estamos llenando de ministerios. Y nos estamos llenando de ministerios. Oye, no. ¿Qué decir? Es que no puede ser, porque una creación de oficinas ministeriales enfocadas en gastar recursos innecesarios que no corresponde, creo. Ya. Y esas oficinas muchas veces te comen los recursos, por ejemplo, de educación. Un aumento de personal, pero tremendo. Consulta. ¿El aumento en educación de personal? Claramente. Bueno, te cuento que en nuestra comuna va a existir una auditoría pronto, porque ya está el proceso de la licitación. Buenísimo. Para lo mismo, para aclarar ciertos puntos, y obviamente que es muy importante. Yo te lo digo, yo como concejal, la ley orgánica constitucional de municipalidades es mi Biblia, como le digo yo, y uno tiene que leerla para interiorizarse, para saber cómo funciona y cómo debe funcionar uno, porque es mi responsabilidad. Sí. Y el artículo 80 te lo especifica claramente, que tú tienes que hacerlo. O sea, es parte de, porque si tú ves que está existiendo algún déficit de algo con respecto a educación, claramente tú tienes que identificar de dónde viene, y eso se hace a través de una auditoría, y estoy muy contento porque yo y mis colegas y la primera autoridad también quisieron hacerlo. Entonces, eso muestra una importancia, ¿sí?, que es tomar las cartas en el asunto con respecto a educación. Sí. Eso está muy bien, sí, porque hay lucas de por medio, y eso es complicado. Claramente. Pero si nos vamos por el lado de la calidad de la educación, y para ir cerrando, yo creo que en nuestra comuna, en Chépica, bueno, voy a ser una persona que en realidad siempre, como dije al principio, voy a estar agradecido de la educación acá en Chépica. Tengo muy gratos y buenos recuerdos del colegio acá, tanto siendo alumno como apoderado.
Pero yo creo que es la hora, y no haría muy bien el poder reconocer ciertas acciones o ciertos hechos que se han hecho mal. Yo creo que es importante eso. Yo creo que, por ejemplo, el haber pasado de un director a otro director, y no termina eso todavía. Y todavía estás con Entonces, otro. ¿cómo? Sí. ¿Cómo? Sí. O sea, ¿cuál es el problema entonces? ¿Por qué no lo soluciona? O sea, ahí todos los años tenemos un director. No, y se va a acabar el concurso, se va a acabar el tiempo límite del concurso. O sea, Por eso. ella, la directora, a ver, hay que algo súper simple. Salió un director y postuló una terna. Dentro de esa terna quedó uno, se fue, quedó otro, se fue, y quedó otra que estuvo un par de meses y se fue, con licencias. ¿Ya? Hasta el día de hoy. Por eso te digo, entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿vamos a estar eternamente con ese problema? No, Y me va a decir, no, sí, lo vamos a ver. Oiga, pero ya cuánto llevamos para poder verlo. No, y el próximo año ya se elimina, o sea, hay que hacer concurso nuevamente. Ya, pero vamos a esperar el próximo año. No, pues no deberíamos. Es que ahí está el tema. Sí. Ahí está el tema, sí. La educación no puede esperar en este caso. Entonces, si no tienes una persona como un director o directora del colegio, que esté a la cabeza del colegio, que esté ejecutando o dirigiendo el colegio, yo me imagino que habrá una persona que está reemplazando. Ahora algo. sí. Pero pasa una persona, otra persona, otra persona. Entonces al final la gestión con manos distintas, Mira, finalmente pasa lo que estamos y tienes mucha razón. El año pasado, la directora subrogante que venía de la Escuela de las Arañas y estuvo acá en el Colegio Libertador, estaba creando un núcleo bastante bueno, ya, importantísimo. Y no siguió. Por eso te digo. No siguió, Entonces, pero no siguió porque algo pasa ahí. ya, pues, entonces. Algo sucede ahí que claramente no quiso continuar. Pero hay. Descubran, sí. O sea, vean cuál es la realidad. Y otro dato, y disculpen que sea, me pasó a mí como apoderado. O sea, cuando nosotros estuvo mi hijo en kinder y prekinder y kinder. ¿Tú no consideras que 7 profesoras jefas que pasaron por jefatura en el curso que Kinder. teníamos? 7. 7. ¿Tú crees que eso es normal No. en la educación? ¿Y cuál es la justificación? Es que no lo entendemos, porque quien estaba en ese momento como directora, Iban cambiando. lo que dices tú, pues después estuvo con su periodo de reposo licencia, y no supimos mucho más tampoco. Pero cuando íbamos a conversar era una cosa y después lo que se ejecutaba era otra. Entonces, la verdad, para alguien o para todos los apoderados que están pendientes de la educación de su hijo, eso es complejo. O sea, para nosotros como apoderados era como que nos pasaban a llevar. O sea, claramente no puede estar. Un día con una profesora, jefe, y después el otro día con otra. Y tú, es tu parte, ¿cierto? Ustedes como padres sufrían esa parte. Piensa en el menor. Es que claramente, o sea, ¿con quién identificaba cuál era su profesora? tú sabes que las profesoras tienen técnicas de enseñanza, no todas son iguales, y que le estén enseñando de una forma en un mes y al otro mes te estén enseñando otra, porque claramente ahí la calidad te va a bajar considerablemente. Una pregunta simple. ¿Tú te acuerdas de tus profesoras de kinder, básica y media? Sí. ¿Y por qué? Porque fueron una sola. Sí, no, y grandes profesores. Exactamente. Y Por ejemplo, profesoras. yo me acuerdo, por ejemplo, mi profesora de kinder, de kinder, Sí. del jardín de kinder, era la profesora Loreto. Tía Loreto. ¿Cierto? Sí. Excelente. Con la tía Miriam que ayuda. Y la tía Miriam, exactamente. Sí, me acuerdo para allá era. perfectamente. Exactamente, ¿cierto? Después yo tuve una gran profesora Rita. Rita Badía. Muy buena profesora. Hacía lenguaje. Sí, era muy Era exigente. estricta. Era, pero gracias a ella yo creo que también contribuyó mucho también a la formación de cada uno. Pues, Yo tuve la profesora Francisca. Ya, buena profesora también. Impecable. Después tuve, mira, Gladys, la profesora Espina. Gladys Espina, muy buena profesora, estricta también. Y ya después en media estuve con el profe Mario, ¿Ya? un año después con la profe Sandra. Terminé con la profe Sandra. Sandra Torralba. Sí. Perfecto. No, muy buenos profesores. Yo tuve en enseñanza media, tuve varios, sí, porque yo estuve en Santa Cruz ¿Ya? y después volví acá. Ya. a Harvard. Hiciste la misma vuelta que yo. Sí.
hice la vuelta. Tin, tin. Pero mira, para cerrar y dejándolo ahí, para quienes nos van a ver y nos van a estar escuchando, ojalá puedan participar también y que puedan exponer los puntos, los comentarios de cómo ven la educación acá a nivel nacional y lo que preocupa acá en la comuna. Exactamente. Eso. Lo importante de esto, es lo que tú especificas claramente. Ustedes van a poder ver esto, van a poder verlo 10.000 veces si quieren, van a estar las plataformas virtuales y ustedes pueden ir opinando. Y esas opiniones después nosotros los vamos a traer acá y obviamente nos va a entablar otro tema de conversación, el cual nos va a ligar a seguir planteando puntos de vista de cada uno de ustedes a través de esta plataforma virtual. Sí, finalmente, y para terminar ahora sí, yo tengo la esperanza de que en algún momento el colegio retome la senda. Hace unos años iba muy bien encaminado el colegio. Ojalá que, si ya se pudo en alguna oportunidad, yo creo que aún está la posibilidad de poder retomar esa senda, pero claramente yo creo que hay que hacer un mea culpa y decir, ¿sabéis qué? Nos equivocamos, nos estamos equivocando, porque en realidad las cifras no son muy auspiciosas como para decir, sigamos este camino. Ahora, ¿por qué no se hace o por qué no se toma una decisión así como más clara y definida o definitiva de que, porque lo que te decíamos de los directores? O sea, yo creo que ya es tiempo de decir, oye, no, pues ya, pues, hagamos un corte. Y serio. Exactamente, sí. Bueno, nos faltó tema de educación, nos faltó hablar de los colegios rurales, del posible cierre de establecimientos rurales, que si ustedes me preguntan a mí, yo no lo haría. Y no lo quiero hacer y voy a pelear hasta el último por no hacerlo. Hay un tema económico claramente detrás, pero prefiero sacar plata de otro lado y poder inyectarla en los colegios rurales, porque a mí son muy importantes. La identidad rural, la identidad de nosotros está en esos establecimientos. Y un punto, queremos sacar escuelas, ¿no es cierto? Sí, cerramos escuelas. ¿En qué se van a ir si ya no hay locomoción prácticamente? Es que claro, ahí con ese ahorro tú controlarías la locomoción. Oye, por eso te digo, sí. Eso te digo, yo sacaría dinero de otro lado para llegar ahí en fin y todo. Pero también hay que ser claro, el SLEP, cuando llegue, el SLEP lo va a cerrar. Y eso no va a ser, el Ministerio de Educación fue claro y conciso con respecto a los números. Ellos trabajan por números. El Ministerio de Educación va a decir, este es un colegio que tengo de matrícula e ingreso 1 millón y estoy gastando 5 millones. Claramente no es sustentable ni rentable. Es algo que está propuesto y en algunos entiendo que ya hay SLEP ya implementado, sí, ¿no es cierto? En Chimbarongo hay SLEP. El tema está en que no sabemos cómo va a funcionar. Ojo. Y ojo para las municipalidades. Ojo con eso. Pero claramente si tú vas a tener apoderados, niños de tu comuna que son parte de uno y que van a reclamar y no van a saber cómo hacerlo porque van a llegar a la municipalidad a reclamar a algún departamento de educación que existe y todo, ¿y qué solución le vas a poder dar? Muy poco se va a poder hacer. Nada, porque va directamente el ministerio. O sea, el llamado a esto es a descentralizar, ¿no es cierto? Sí. Con esto. Pero yo creo que es al revés. Bueno, se supone que se van a crear como provinciales. Pero anda a reclamar a San Fernando, me imagino. O sea, algo súper simple. ¿Sabe que se me quebró un vidrio en la sala? No puedes venir a la municipalidad y decir, ¿sabe qué? Y se lo cambia el otro día. No. Tienes que hacer todo el proceso para que llegue allá y de allá te manden a alguien que te lo arregle. Va a estar complicado. Complicadísimo. Bueno, esto y muchos temas más vamos a seguir conversando en cada uno de los programas y obviamente estoy muy contento, Guillermo, tengo que decirlo. Yo también. Sí, me sentí muy cómodo, muy agradable. Bueno, esto es lo que nosotros hacemos generalmente, vamos, nos tomamos un café, compartimos y conversamos y ahora lo quisimos hacer a través de una plataforma para que ustedes también fueran partícipes de esto. Y lo otro, bueno, tú tienes más rodaje aquí en tema de radio y todo esto. La idea es poder irse soltando también con los temas. Cuesta, como te dije yo en el programa pasado, el de ayer o anteayer, no me acuerdo, otra cosa es con guitarra, sí, pues. Pero bueno, la instancia y las ganas de querer conversar todos estos temas que por lo general no se conversan, no se hablan mucho, o se hablan internamente o no salen, no se dicen, pues si es el tema. Aquí la idea es poder decirla, obviamente. Siempre lo voy a volver a repetir, lo voy a decir con respeto, siempre con respeto. Ojalá que no se enoje nadie. Ojalá no pasara con lo que uno puede decir, pasar a llevar a alguien. Esa no es la idea y no es la intención. Yo creo que la intención es poder representar a la gente que tiene muchas opiniones, pero que lamentablemente no son oídas porque no tienen cómo difundirlas. Tienen puntos de vista. Puntos de vista. Y esos puntos de vista son los que
plasmamos el día de hoy. Gracias al Quique, extraordinario el estudio de Quique. Genial. Lo invitamos a visitarlo, ya lo invitamos a que sean parte de este estudio. Es un estudio que tiene todas las capacidades para poder brindar los servicios que usted necesita. Créanme, háganlo. Hablen con él y les va a explicar claramente y les va a mostrar cómo es este proceso y van a quedar fascinados y muy fascinados. Sí. ¿Estamos listos? Ya, estimado. Nos vemos en el próximo programa entonces, punto de vista. Nos siguen en las redes, así que ahí le van a ir llegando invitaciones para que puedan ir comentando. Perfecto. Adiós. Cuídense. Chao, chao.